RT Noticias en el lugar de la noticia. Nos encontramos aquí en la parte externa. Ya esto es del acceso a la entrada de la terminal de transportes de la ciudad de Honda y me acompaña la abogada Margot Alvarado, egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Público y por supuesto en Administración de Empresas también, pero de la Universidad Externado de Colombia. Fue la primer gerente de la terminal de transportes de Honda. En sus manos, doctora Margot Alvarado, estuvo la ejecución, la puesta en marcha de funcionamiento de esta terminal, la terminal de transportes de la ciudad de Honda. Dio un negocio superior a los 8.000 millones de pesos, cartera en mano, portafolio en mano, recorrió por tierra, además de eso voló por muchas partes, tomó muchos vuelos, consiguió de 14 empresarios que comenzaron, 30 más, es decir, para un total de 44. Consiguió los recursos económicos e hizo una realidad la terminal de transportes de nuestra ciudad que por 30 años los hondanos querían tener y que hoy gozan. Pero la realidad de hoy es que esta terminal ya no tiene participación accionaria el municipio. Sus acciones fueron vendidas por parte de la administración municipal del abogado Juan Guillermo Beltrán Amortegui, ya fueron vendidas y se vendieron el pasado 28 de octubre. Ya no tenemos participación accionaria en estos momentos como municipio de Honda en esta terminal de transportes, la terminal de todos los hondanos, la que esperó Honda 30 años. Abogada Margot Alvarado, bienvenida a las noticias. ¿Cómo se estructuró este negocio cercano a 8.000 millones de pesos que hoy llamamos terminal de transportes de Honda? Gracias, Sandrita. Gracias por la invitación. Me parecía muy importante tener que venir a dar unas declaraciones que quizás hoy suenan un poco lejanas de lo que fue la realidad de la estructuración del proyecto. Primero que todo, Sandra, sí quiero hacer una precisión y una claridad absoluta sobre un mensaje que viene rodando en las redes sociales donde se informa, o mejor, se malinforma a la comunidad hondana, donde se está diciendo que la participación del municipio de Honda se ha venido perdiendo sin un solo peso. Entonces, yo quiero hacer dos precisiones. La primera de ellas, cuando se estructuró la Sociedad Terminal de Transporte de Honda en el año 1991, se estructuró con un capital efectivo de 171 millones de pesos. De los cuales 21 millones se aportaron en efectivo y 150 millones de pesos se aportaron en el lote de terreno, lo que estamos viendo, un lote de terreno que tiene aproximadamente 50.000 metros cuadrados en aquella época. Ese costo o ese valor representaba aproximadamente el 90% de las acciones del municipio de Honda, pero el municipio de Honda tenía el 90% sobre un lote de terreno desocupado totalmente, un lote de terreno que en el 2008 solamente servía para que, para que el ganado viniera a tomar su alimento del pasto. Esas fueron las condiciones en que se recibió en el año 2008 el proyecto terminal de transporte. En aquel entonces se inició con 14 socios de los cuales el 90% aproximadamente eran personas naturales, no eran empresarios del transporte, hacía parte por supuesto del municipio de Honda con una participación mayoritaria, como se dice en el informativo que está rodando por las redes sociales sin hacer claridad y precisión sobre qué era el porcentaje que tenía el municipio en aquel entonces. Bien, para el año 2008, cuando viene la nueva administración, el alcalde de la época me hizo un nombramiento en encargo como gerente del terminal. Fue cuando vinimos y la primera tarea que nos tocó fuertemente, que quizás esto fueron de los detalles que nunca pude revelar porque por obvias condiciones y razones económicas no podía develar situaciones como esta, pero la realidad era en aquel entonces que se había librado un mandamiento de pago por parte de la DIAN con una medida cautelar de embargo del predio por un atraso en los pagos del impuesto que se debían a la DIAN en aquella época. Fue una tarea bastante complicada de venir a poder poner las cuentas en orden en el año 2008, luego de 17 años, de pronto de que el proyecto no andó, no hubo una dinámica acertada para poder estructurar el proyecto como tal.
Llegamos con unas circunstancias bastante complicadas al municipio, que son también de las otras verdades reveladas hoy, y es que el municipio estaba atravesando por una oleada invernal que yo creo que todos los hondanos recordamos con mucho dolor, que fue la oleada invernal del fenómeno del Niño y la Niña. Teníamos un problema de aproximadamente 500 damnificados. Sumado a ello, estábamos atravesando por un problema financiero y fiscal del municipio, que no había flujo de caja efectivo, no había dinero con que pagar las nóminas, teníamos unos embargos de las cuentas de libre destinación por parte del Seguro Social en aquel entonces, por cuotas partes y bonos pensionales. Estábamos completamente desfinanciados y fue cuando se nos obligó a entrar en el proceso de Ley 550. Sumado a ello venía una amenaza latente en el tema de movilidad y era la construcción de la Ruta del Sol, que nos amenazaba con que Honda iba a quedar totalmente aislado de todas las dinámicas viales que se estaban generando en aquel entonces. Y como un cuarto problema que teníamos para esa época fue el bloqueo que tuvo Honda por la caída de la vía Guaduas-Honda, que duramos aproximadamente más de un año bloqueados totalmente, aislados de todo lo que era el paso obligado que había de Bogotá a la costa. Esas circunstancias generaron una total incredulidad en el proyecto, un esfuerzo doblado de poder buscar, de poder llegarle a los transportadores, a los 30 transportadores nuevos que conseguimos como financiadores del proyecto. Fue un trabajo de enamorarlos, de traerlos, de venderles una idea, pero no solamente cosas de corazón, sino también razonamientos lógicos financieros que para ellos también fueran una rentabilidad. Eso era lo que hacía el atractivo para el proyecto. Luego de ello, lo que hicimos fue proponernos hacer una estructuración de un proyecto de construcción de terminal y saber cuánto valía, porque era que no había, en todos los 17 años nunca se estructuró un proyecto que dijese cuánto valía el terminal. Pero entonces, en esas condiciones de no hay plata, el municipio de Honda no aportó dinero efectivo. Quiero hacer claridad en eso: el municipio de Honda no aportó dinero, aportó el lote de terreno en el año 1991, pero había que conseguir el dinero. Era un proyecto ambicioso, era un proyecto de 9.000 millones de pesos en su oportunidad cuando se estructuró, y había que conseguir los 9.000 millones de pesos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el proyecto tuvo varias fuentes de financiación. La primera de ellas, pues la fuente del lote de terreno que había sido entregado por parte del municipio en aquel entonces, pero era un lote sin absolutamente ningún tipo de construcción. Habíamos previsto un crédito financiero, que fue muy complicado obtener el crédito porque no teníamos un respaldo financiero, no teníamos sino un proyecto en papel. Ahí fue cuando nos tocó tomar una decisión importante con el alcalde de la época, y fue: vamos a estructurar una división de unidades de negocio. Ahí fue cuando estructuramos la estación de servicio que adquirió Distracon, que fue una fuente importante de recursos. El lote, el área de reserva que está en la parte de atrás, que es un área que no se ha tocado, es un área que tiene 24.000 metros cuadrados, y la actual donde está el terminal, que son 24.000 metros cuadrados. Eso nos permitió jugar con una garantía real sobre el crédito que pudiésemos obtener, porque es que la banca no es tan sencillo que preste dinero sobre una obra que de pronto puede concluir o no puede concluir. Entonces nosotros teníamos unas garantías inmobiliarias, unas garantías reales que nos facilitaron un crédito financiero de 1.800 millones de pesos. La tercera fuente de financiación fue la capitalización, que eso es, creo que, lo que viene generando una mala información. Aquí el municipio de Honda nunca ha vendido acciones. El municipio de Honda era dueña del 90% de un proyecto sin proyecto, porque aquí no había la operación de nada, porque aquí no había nada construido. Pero luego, cuando entran los participantes nuevos de las empresas de transporte que vienen ingresan casi 3.000 millones de pesos para construir el terminal, pues obviamente la participación del municipio disminuye, porque la participación de ellos fue mayor. Entonces, cuando usted entra a participar mayoritariamente con dinero para la construcción del terminal, pues obviamente el municipio se ve menguado en su participación, pero ni siquiera la ha perdido. Entonces yo te pongo un ejemplo. Eso es como cuando tú eres dueña de un primer piso y tú decides asociarte con alguien para darle el aire o entregarle el aire, y resulta que el aire son 5 pisos de edificios de apartamentos. Tú ya no eres dueña del 100% de tu casita de un piso, sino que ya eres dueña de un 20% de un edificio en pleno desarrollo. Esas son las diferencias y la mala información que se está generando en las redes sociales. Pero bueno,
Otra de las grandes fuentes de financiación que hubo en aquella época fue la venta de locales comerciales y de las taquillas. Eso nos permitía a nosotros tener un ingreso de 3.000 millones de pesos. A pesar de que no se vendió toda la propiedad inmobiliaria, sí era importante atraer esa inversión de personas que estaban interesadas en comprar los locales comerciales. Bueno, voy a hacer una revelación y una infidencia que pues ya digamos que después de 7 años de ver este éxito total, pues ya digamos que esto entra a ser las anécdotas del negocio. Esto es como el detrás de cámaras. Pero en aquella época, cuando estábamos en pleno fervor del proyecto, nosotros nos quedamos desfinanciados, nosotros no teníamos recursos para continuar con la obra, pero nunca decaímos, siempre con todo el esfuerzo y con la mayor convicción de que este proyecto se podía sacar adelante. Y la infidencia viene en el siguiente sentido: las citas de los empresarios que estaban interesados en comprar acciones y las citas que se colocaban para que los comerciantes vinieran a ver los locales eran al mediodía, donde solo tenía 2 obreros. Pero la pregunta obviamente era ¿por qué no están trabajando? Pues obviamente porque están almorzando. Entonces esa era como mi estrategia, pero nunca revelamos situaciones críticas financieras porque eso era muy malo para el negocio, eso le restaba la credibilidad total y siempre con todo el esfuerzo. Fue ahí donde usted, aquí yo venía y me citaba en el Mango. Sí, efectivamente nuestro sitio de ubicación siempre fue allá en el Mango, debajo de la primera construcción que fue el campamento de obra, soñando todos los días en algún día ver este sueño realidad, y efectivamente allá era prácticamente todas nuestras citas con el ingeniero residente de la época. Pero fue muy curioso todos los detalles, esto y muchos detalles adicionales que hicieron que esto se llevara en el corazón, y yo algún día tenía que haberlo transmitido, tenía que transmitírselo a los hondanos, pero valga esta oportunidad para hacerlo. Luego de eso ya tuvimos que, nuestro proyecto siempre fue construir la estación de servicio, pero pues ni siquiera teníamos el crédito en las entidades financieras, la banca de segundo piso no pudo financiarnos el proyecto, entonces lo que hicimos fue vender el lote de terreno para poder pagar nóminas de lo que teníamos atrasado y poder tomar un respiro, volver a tomar un oxígeno para continuar con el proyecto. Fue así como se logró el proyecto después de tantos esfuerzos, después de recorrer muchos lugares, después de haber tenido puertas cerradas. Esto no fue fácil, Sandra, en muchas oportunidades, y pues esto lo digo ya jocosamente, en muchas oportunidades perdí mis idas a Bogotá, no me atendían, los empresarios del transporte eran muy incrédulos también en el proyecto. Arrancando esto pues fue muy incrédulo por el tema de la Ruta del Sol, pero como lo decía yo siempre en aquella época, la Ruta del Sol no era un problema para el terminal de transporte, al contrario, tenía que verse como una ventaja positiva para el proyecto, y era que si las mulas y todo el transporte de carga y todo el transporte que iba para la costa, Bogotá a la costa, se pudiese ir por la Ruta del Sol, pues obviamente eso bajaba un poco la inseguridad en la vía para que la gente de Bogotá pudiese llegar a Honda sin encontrar estos trancones de que hoy también seguimos siendo víctimas. Entonces, verlo desde lo positivo. Y de lo otro, en cuanto al tema del transporte como tal, era las rutas de origen. Pues si las rutas de origen hubiesen sido enviadas por allá por la Ruta del Sol, pues el terminal no se afectaba de ninguna manera, porque nunca tuvimos en cuenta las rutas de origen, porque las rutas de origen no están obligadas a entrar a los terminales de transporte. Pero en gracia de discusión, diría uno, una ruta Bogotá-La Costa que salga con 5 pasajeros desde Bogotá y del terminal de Honda lo estén esperando 7 pasajeros, ¿será que esa ruta no se va a ver obligada a entrar por 7 pasajeros? Era como la pregunta que siempre nos hacíamos, y era una respuesta muy obvia para el sector del transporte. Entonces, digamos que así es como se logra esta financiación, donde 44 empresas se sienten atraídas. Pero Sandra, yo te digo algo, y es un racionamiento lógico que yo hago hoy día, y digo, bueno, pero ¿cuál es la necesidad de vender unas acciones para obtener 2.300 millones de pesos? Lo que ha pasado en ese momento. Lo que ha pasado en este momento, sin entrar a discutir ni hacer valoraciones de juicio, ni más allá de las normas jurídicas, ese no es mi tema. Mi tema puntual es uno que nos atañe a todos, y es los beneficios del Estado son beneficios intangibles. Nosotros no nos vemos reflejados con movimientos económicos ni con riqueza dineraria. Si fuera así,
Y si nosotros estuviéramos aspirando a obtener 2.300 millones de pesos y hasta luego se acabó el negocio, pues es tanto como decir la plaza de mercado no produce nada, los comerciantes no pagan lo suficiente, pues cerrémosla. O el restaurante escolar nos está causando gastos y no estamos recibiendo beneficios económicos, entonces no demos más restaurante escolar. O el subsidio del adulto mayor. Aquí los beneficios son beneficios intangibles, los beneficios que no se miden. ¿Por qué? Porque la Constitución política nos atañe a nosotros o nos ata a una existencia de beneficios que no se miden en dinero. Entonces yo creo que medir esto en que voy a recibir 2.300 millones y es la panacea, es tanto como decir lo que voy a decir, que puede sonar un poco chistoso, y es cuando usted vende la casa para hacerle la fiesta de 15 años a la hija. Pues fuera de que usted vende la casa para hacerle la fiesta de los 15 años a su hija, quizás ni le alcanza para hacer la fiesta, pero también se queda sin la casa, pero con un agravante de fondo, y es que ya no le va a dejar nada a su hija, el patrimonio que quizás su hija quiso heredar ya no existe. Entonces es más o menos lo mismo para traerlo aquí en ejemplos prácticos que podamos entender. Entonces, ¿cuál era el beneficio que recibía Honda cuando se pensó en este proyecto? Ese terminal de transporte tiene un nombre especial y el nombre es Carlos Alberto Arce Atuesta. Ese es el nombre. La persona que pensó este proyecto en el año 91 fue un alcalde de esa época. Fue la persona que siempre tuvo claro cuál era la justificación de desarrollar este proyecto. Yo le voy a hablar de algunas de las justificaciones que hoy nos podrían decir no era conveniente vender las acciones del terminal. Escuchemos esto porque es importante. No era conveniente venderlas. ¿Por qué razones? La primera de ellas, el municipio de Honda necesitaba con urgencia demostrar una imagen de una ciudad histórica, una imagen arquitectónica. Nosotros necesitamos preservar algo que se llama el patrimonio histórico de los hondanos. ¿Cómo es una de las formas de preservar ese patrimonio histórico? Haciendo obras como esta, que mejoren la calidad del servicio de movilidad para los turistas, que mejoren la imagen de nuestro patrimonio arquitectónico. Estamos hablando del sector del Carmen, estamos hablando de mejorar el espacio público, librarlo de una perturbación del espacio público que había en aquel entonces. Y me voy a referir a algo importante, y es que cuando se hizo la medición nosotros no podíamos creer lo que sucedía en la dinámica del municipio de Honda, y es que el municipio de Honda en el año 2008 estaba recibiendo de paso 643 vehículos del transporte público, entre buses, busetas, busetones y taxis. Estaba recibiendo 2.400 personas pasajeras. Y en una hora pico se estaban despachando 40 rutas de transporte. ¿A qué horas esos parqueaderos en el sector del Carmen? ¿Y a qué horas perder el control de un terminal de transporte que significa tanto para la movilidad y la imagen de Honda se pierde cuando el municipio deja de participar de las decisiones que son muy influyentes en los temas de política pública de estos tres elementos que acabo de referirme? Como un segundo punto de una justificación del por qué no era conveniente, y es que nosotros, Honda Tolima, estamos ubicados en una estrella vial. Nosotros somos la convergencia de diversos destinos. Por aquí va el destino a la costa atlántica, va el destino a Medellín, va el destino a Bogotá, va el destino a los Santanderes, va el destino al eje cafetero. Tenemos unos puntos de encuentro de diversos destinos como son Maicao, Mocoa, Valledupar, Barranca, Cimitarra, de los que no son tan conocidos, sin hablar de Manizales, Bogotá, Medellín, los comunes. Somos un punto de encuentro para estas rutas del transporte. Si perdemos nosotros un control sobre las decisiones de la terminal de transporte, pues también podríamos estar por fuera de cualquiera de las decisiones nacionales en los temas de movilidad que nos afecten al municipio de Honda, directamente con lo que estoy diciendo, que nos hace una ventaja competitiva en materia de turismo, que es uno de los elementos importantes a considerar, que nosotros como estrella vial tenemos esa gran vocación que tenemos que explotar y que tenemos que utilizar como una herramienta importante para nosotros poder decir somos turísticamente económicos y viables. Entonces ese segundo elemento era un factor fundamental en el tema que yo estoy tratando. Entonces, digamos que esas son justificaciones, sin entrar a detallar mucho más, de que esta sociedad terminal de transporte en este momento está operando un terminal de transporte, una operación de un terminal que está de puertas abiertas, que está produciendo una renta económica, que está a puertas
de iniciar en operación una estación de servicio que cuenta con un área de reserva de 24.000 metros cuadrados, que la propiedad inmobiliaria en Honda ha tenido un importante aumento en sus costos y en sus avalúos por diversas razones, y que además el terminal de Honda entró a participar de la sociedad terminal de La Dorada, siendo la mayor participación que hay en la sociedad terminal de La Dorada. Entonces, lo digo con conocimiento porque también estructuré, con el acompañamiento de los transportadores, estructuré el proyecto terminal de transporte de La Dorada, que hoy cuenta con un lote de terreno que se adquirió para desarrollar el proyecto. Entonces, bajo esas condiciones, uno diría, hombre, si el negocio está produciendo, ¿por qué lo quiero vender? Si el negocio me está dando el éxito que me está dando, ¿como por qué lo quiero vender? Ahora, el terminal de transporte está generando una dinámica importante en las rentas del municipio, y es que aquí se está generando aproximadamente unos 30 empleos directos, aproximadamente se están generando más de 100 empleos indirectos. Se está generando un impuesto municipal que se llama Industria y Comercio a través de ese pequeño emporio comercial de locales comerciales que pagan Industria y Comercio. Se está generando una renta importantísima de orden nacional que ha sido de participación a los municipios, que se llama la sobretasa a la gasolina, que la produce la estación de servicio de Distracón y la próxima estación de servicio que va a tener el terminal de transporte de Honda. Entonces, bajo ese orden, no podríamos decir que con solo 2.300 millones ya cerremos el negocio y nos vamos, porque aquí detrás de todo esto hay mucho en juego, y yo creo que más que todo lo que yo he querido contar aquí, de todas las experiencias y de todo el trasegar que tuvimos a la hora de poder lograr este proyecto, existe un negocio importante que se genera aquí alrededor de todas estas unidades de negocio que acabo de mencionar. Muy importante que el municipio hubiera continuado, pero eso ya es una situación que se tendrá que develar en otras instancias. Yo solamente quiero estar aquí y contar todas las experiencias que yo viví. Con mucho dolor recibí esa noticia, con mucha tristeza recibí la noticia. Hubiese querido, y que quizás fue siempre el empeño y la convicción desde un comienzo cuando se estructuró el proyecto, y es querer que el municipio de Honda siempre haga parte de esta sociedad. A ver, y hay otra cosa importantísima. Nosotros pudimos lograr que la gobernación del Tolima se incorporara en este proyecto. Aquí hay un socio importante del Estado que queda, y es la gobernación del Tolima, que la gobernación del Tolima nos ayudó con unos recursos importantísimos para poder apalancar el proyecto, y que ahí están. Difícilmente creería que también venderían las acciones, pero todas estas situaciones hacen pensar que usted, cuando tiene un negocio rentable que le está produciendo, no en cifras económicas, Sandra, hago la claridad absoluta. Es bueno que lo deje claro para la gente, no en cifras económicas, lo está diciendo usted. Nosotros no estamos hablando de cifras económicas, porque aquí el accionista no es Pedro Pérez, aquí el accionista es el municipio de Honda, y el municipio de Honda somos todos, y los beneficios de la utilidad pública son beneficios intangibles, como lo acabé de decir, son los intangibles que usted no mide, pero los mide no en cifras económicas, sino en utilidad pública, en el beneficio social, en la responsabilidad social que tiene el Estado para con los conciudadanos. Eso es el beneficio que recibe un terminal de transporte. Pero si lo vamos a marcar por 20, 30, 40 o 50 millones al año, pues efectivamente eso es indiferente. Pero esa no es la razón de fondo, y por eso yo quería estar aquí y contar cuáles eran las razones de conveniencia de continuar siendo socios del terminal de transporte de la ciudad de Honda. Yo sé que para usted, doctora Margot Alvarado, una persona que pude compartir con usted la experiencia de luchar, que usted me contaba siempre, logré, Sandra, me paraba ahí allá en el palo de mango y estaba pendiente, que usted me contaba, vamos bien, en medio de tantas vicisitudes. Son sentimientos encontrados cuando la llamé a usted, porque usted de verdad estaba en un momento, cuando recibe la noticia, se quedó, me imagino, perpleja de saber que lo que usted vislumbró, lo que usted luchó por, viajando por tierra, por aire, por donde usted podía, ganándose muchas veces que no la atendían, como usted contó la historia, me la decía, lograr que este terminal lograse estar en funcionamiento fue algo muy grande para usted también, como profesional, como persona y como hondana. Sí, yo hoy me siento orgullosa de haber logrado este proyecto, pero también
tengo que decirles que el equipo de trabajo que me acompañó junto con el alcalde de la época fueron definitivos. Yo creo que hoy día puedo decir que esto es gracias a un equipo de trabajo, a unas personas muy comprometidas, unas personas con demasiado sentido de pertenencia, que se enamoraron del proyecto, que creyeron en el proyecto y que hoy día pues deben sentir la misma tristeza que estoy sintiendo hoy por la pérdida que se ha tenido de las acciones del terminal. Sandra, el que no conoce esta historia pues quizás le parece que es inadvertido o le parece de pronto poco relevante el deshacerse de estas acciones, pero yo creo que detrás de todo esto existe algo muy grande y es el patrimonio histórico de los hondanos, de lo que nos debemos sentir orgullosos, de lo que yo me sentí orgullosa en alguna oportunidad cuando los doradenses, cuando la gente de Puerto Boyacá, cuando municipios grandes que tienen el dinero y que me están diciendo, oiga, ayúdenos a estructurar un proyecto como el de Honda, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para enamorar a la gente? ¿Cómo hicieron para desarrollarlo? ¿Cómo en 2 años pudieron estructurar un proyecto de ese calibre y con tan grande éxito? Eso es lo que lo debe sentir a uno, lo debe hacer sentir orgulloso, porque eso no se trata de cifras económicas. Motivo de orgullo porque he sido convocada por varios municipios grandes de toda esta región del Magdalena Medio para que ayude o asesore la estructuración del proyecto. Para los hondanos debe ser un motivo de orgullo que nosotros hayamos logrado una participación y una alianza público-privada, porque recuerdo que el municipio no aportó un solo recurso económico y aquí valga nuevamente el agradecimiento y el apoyo del Honorable Consejo Municipal en aquella época que nos aprobó un aporte de accionario para el pago de la licencia de construcción y eso aumentó la participación del municipio en aquel momento, que nos ayudó con el impuesto predial y también el impuesto predial aumentó un poquito la participación accionaria del municipio para que el municipio también se hiciera parte un poco más de las acciones, pero quiero hacer una claridad al respecto y es que el municipio, si bien es cierto, era el mayor accionista cuando el proyecto arrancó, no era el mayor accionista de este terminal en construcción, ni construido, ni en operación. Recordemos que la operación entró a mitad de año del año 2012. Esa participación del 90% era de un lote de terreno con un capital de 170 millones de pesos. Pero que luego de que entró la participación de los demás accionistas del sector transporte, que entraron a participar con unos recursos importantes, obviamente al entrar ellos en el negocio, hace que la participación de ellos sea importante y la del municipio se va disminuyendo porque ellos entraron con dinero. Entonces, ese 20% nunca se vendió, esa participación que se dice del 87 nunca se perdió. Doctora, iba a preguntarle eso. El abogado Juan Guillermo Beltrán Amortigui, alcalde de la ciudad de Honda, me escribe a mi número, a mi celular, al 310-867-9396, como están viendo en cámara, y dice el abogado, para que usted me explique esto, analicen y saquen sus condiciones. Él es el alcalde, sus conclusiones, dice, analicen y saquen sus conclusiones. Así fue como desde hace 16 años la alcaldía viene perdiendo el 87.72% el terminal y pasó al 21% sin recibir un solo peso. Algunos quieren que eso siga pasando y no es justo ni inteligente y da una serie de razones. Y explica aquí, él habla explica un artículo, yo creo que usted ya también lo ha visto por redes sociales. Esto me lo envía directamente el abogado Juan Guillermo Beltrán Amortigui, alcalde municipal. ¿Esto es cierto o no es cierto, doctora Margot Alvarado? Bueno, primero que todo invitaría al cibernauta que escribe que se vaya a leer el preámbulo de la Constitución de 1991 para que vea cuáles son los principios y sobre qué se basa el objetivo del Estado. Yo pienso que los fines sociales del Estado no están reflejados en cifras económicas, o si no ya no tendríamos ni siquiera colegios ni hospitales, porque nada de eso es rentable económicamente ni en dinero, pero pues esos son los beneficios sociales. Lo primero que le diría es hay que leer la Constitución, su preámbulo, fines sociales del Estado. Y lo segundo que le diría es que la participación no se ha venido perdiendo, la participación ha disminuido porque han entrado otros a participar y es que ese 90% del municipio, vuelvo y lo repito que creo que lo he dicho como 4 veces y quiero que le quede claro a la ciudadanía hondana, y es que ese 90% de que era dueño el municipio de Honda era de un lote de terreno. Un lote de terreno sin absolutamente nada. Era un lote de terreno escueto, era un lote de terreno sin proyectos, sin diseños, sin ninguna estructura de negocio. Era un lote de terreno completamente solo que duró 17 años en esas condiciones.
Pero luego cuando se tuvo que construir el terminal de transporte, se tuvo que vender participación accionaria. Y entonces también ahí lo invito a que lea el Código de Comercio. Cuando se refiere a las empresas y sociedades de economía mixta, que son sociedades anónimas, entonces lo invito a que lea también, para que se dé cuenta cuando disminuye la participación accionaria. Si usted tiene acciones en reserva, que eran las que habían, acciones de reserva son aquellas que se guardan para vender, esas acciones de reserva eran supremamente altas. Imagínense que el capital de la época era de 1.500 millones de pesos y la participación en efectivo, o sea, lo que eran acciones compradas eran solo de 171 millones de pesos. ¿Cuántas acciones de reserva habían para vender? Calculen, habían más de 1.300 millones de pesos para vender en acciones. Esa participación, cuando se vende, empiezan a entrar otras personas que compran y el municipio obviamente se va desplazando su porcentaje, porque si se vendieron, a manera de ejemplo, si se vendieron esas 1.300 acciones, pues obviamente quienes entran a participar de un porcentaje, pero es que el porcentaje no puede ser más del 100%. El 100 es el valor absoluto. Entonces, eso fue lo que pasó. Y la dinámica es que el municipio dejó de ser ese 90% para pasar a ser el 20% de un terminal de transporte, que puede ser un negocio que puede costar alrededor de los 20.000, 30.000 millones de pesos. Ya estamos hablando de un terminal en operación, un terminal que lleva 7 años operando, de un terminal que es el único en este momento sobre este corredor vial. Desde Bogotá a la costa prácticamente es el único terminal que existe. Una bomba, una estación de servicio a puertas de entrar a funcionar. Tenemos un lote de terreno área de reserva y tenemos una participación accionaria del terminal de Honda en el terminal de transporte de La Dorada. Eso es lo que significa el 20%. Entonces, no es el 20% de un lote de terreno escueto, es el 20% de un proyecto que está en pleno funcionamiento con 3 unidades de negocio. A eso hay que tener completa claridad para que no se transgiverse esa información que anda circulando en las redes sociales. ¿Y con una proyección a 100 años? La sociedad se constituye para sobrevivir 100 años. Esa es su vida útil, 100 años, la sociedad. Ya si hay alguna otra circunstancia que lo quiera cambiar en el tiempo, ya eso vendrá después a través de una reforma de estatutos. Pero este proyecto se pensó para 100 años, este proyecto. Entonces ya los demás, las normas que luego surjan reglamentarias que de pronto modifiquen situaciones y que, y otra cosa importante, Sandra, y es que este terminal, además del área de reserva que tiene en la parte de atrás, que son 24.000 metros cuadrados, también dentro del terminal se tiene pensado un área de reserva futura, porque esto puede crecer, las 27 empresas pueden aumentar, se pueden aumentar los despachos, se pueden aumentar muchas circunstancias que pueden mejorar el tema del flujo económico y del flujo de vehículos, y que allí está la respuesta para ello, porque ese es el plan que se tiene cuando se estructura un proyecto de terminal de transporte. Doctora Margot Alvarado, ¿qué mensaje final se le deja a cada hondano? Porque usted también es hondana. Quiero que me deje ese mensaje y desde el terminal de transporte de la ciudad de Honda, hoy nos despedimos, pero quiero ese mensaje final, muy amable. Bueno, mi mensaje final para todos los hondanos, debemos sentirnos orgullosos de haber logrado este proyecto. Este proyecto ha sido el fruto de mucho sacrificio, como ya lo había mencionado, en medio de una cantidad de adversidades se logró este proyecto, enamoramos 30 empresas del transporte, las hicimos parte de nosotros, ellos los transportadores están en Honda, se enamoraron de Honda, quieren a Honda y yo creo que eso es un motivo de orgullo, no perdamos la fe y sigamos luchando las cosas de Honda, el patrimonio de Honda, con total sentido de pertenencia, con la total convicción de que Honda merece mucho más por lo que fue en la historia y por lo que será hacia el futuro.